Hola Marcos, Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, vamos a presentarnos de vuelta para todos los que se engancharon nuevamente y no escucharon la charla anterior. Vamos a contarles que anteriormente estuvimos hablando sobre ley de drogas, nos explicaste un poco de lo que era el artículo 19 de la Constitución y por qué estamos tan mal con respecto al cannabis gracias a esa ley de drogas que necesita una actualización urgente. Estamos acá de vuelta, yo soy Mariana Ríos, soy odontóloga, soy mamá de un paciente en terapia con cannabis medicinal, soy activista, pertenezco a la agrupación Familias Cultivando Argentina y PROCAN, Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico. Hoy estamos haciéndole una entrevista a Marcos Torti y Hermini, él es abogado, y vamos a una segunda parte hoy, bienvenido de vuelta Marcos, donde vamos a muchas hablar gracias. específicamente de lo que nos compete a nosotros, los padres, los cultivadores, los que necesitamos el cannabis medicinal para mejorar nuestra calidad de vida y creemos que no hay mejor forma de acceder al cannabis medicinal que autocultivando. Y con respecto a eso, mi situación, te la voy a contar y la voy a contar a todos. Yo hace 3 años que empecé a cultivar cannabis para mi hijo Alejo, que tiene parálisis cerebral, y encontramos en el cannabis un mundo genial, no solamente para él, sino un alivio para toda la familia, un medicamento natural. Pero bueno, mi pregunta primero, para empezar, es la siguiente. ¿Cómo me tengo que manejar yo legalmente si quiero cultivar para mi hijo? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta o cómo lo puedo hacer de forma legal? ¿Se puede? ¿No se puede? Bien, es así, recapitulando un poquito como siempre hago, nosotros tenemos la ley de uso terapéutico médico del cannabis, que es la 27350. En su principio, cuando se estaba debatiendo la ley y demás, se pensaba de que se podía llegar a, a poder reglamentar el autocultivo, que es la base del pedido de todas las personas que cultivan cannabis, que se pueda establecer una regulación sobre el autocultivo, es decir, que cada persona pueda cultivar cannabis en su casa sin tener ningún tipo de problema con la ley de drogas que mencionábamos antes. Esto fue dejado de lado, no se reglamentó el autocultivo, entonces todas las personas que hoy en día cultivan cannabis para poder extraer los derivados de la planta, para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas, siguen estando en infracción a la ley 23737 de drogas de la Argentina. Lo que siempre se debatió y muchas veces hasta hace poco, hasta hace un par de años, en el 2018, no se explotó del todo, fue esta cuestión de que en el artículo 5 de la ley de drogas, cuando establece el tipo de pena de 4 a 15 años, hay una frase que dice que la persona que cometa las siguientes acciones tendrá una pena de 4 a 15 años, siempre y cuando no tenga autorización o le haga un uso ilegítimo o destino ilegítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que podría llegar a haber en su momento un destino legítimo o una autorización. En el 2018 nosotros tuvimos el primer caso de una madre de Salta que a través de un amparo presentado en la justicia de Salta, en la justicia federal, consiguió la autorización para poder cultivar. Es decir, que un juez, a través del amparo y por el pedido de la madre, le dio autorización a la madre para poder cultivar cannabis. En ese momento creo que eran 42 plantas aproximadamente, eh, para poder extraer los derivados de la planta de cannabis, porque pudo demostrar en mitad del amparo, o sea, en el trámite del amparo, que el aceite que tomaba su hijo en diferentes rotaciones, con diferentes variedades de plantas y demás, le hacía bien. Pudo presentar toda la historia clínica, todos los informes médicos y el juez entendió de que podía hacer lugar a esta autorización. Esta es una primera forma de acceder a lo que sería una autorización, entendiendo esto de que en el artículo 5 se considera esta cuestión, este punto de, bueno, contar con una autorización. Esto fue avanzando, diferentes amparos fueron presentados entre madres en conjunto como en Rosario o diferentes madres o familiares como el caso de María Eugenia Sar y demás, hasta que finalmente nosotros tuvimos la noticia, todo el país tuvo la noticia que el año pasado se autorizó en San Antonio Oeste y en Viedma la posibilidad de cultivar de forma autorizada a las personas en determinado municipio. Esto fue porque la ley nacional, como sabemos,
no contemplaba el autocultivo. La reglamentación, en conjunto con una resolución del por entonces Ministerio de Salud, limitó lo que es la ley nacional a casos de epilepsia refractaria. Entonces todas las personas que tenían diferentes patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis no podían acercarse al programa nacional ni obtener el aceite de forma gratuita porque no tenían epilepsia refractaria. Quedó otra, la discusión de las provincias. Bueno, las provincias tienen esta potestad de poder regular en materia de salud, más allá de, porque también acá, esto es lo que yo mencionaba en el vivo anterior, es esta división, no tenemos que entender esto desde el derecho penal, sino desde el derecho de la salud, y las provincias tienen esta potestad de poder regular en materia de salud, no lo hicieron. ¿Qué pasó? Bueno, vamos bajando estratos, entonces, si no fueron la ley nacional, si no fueron las provincias, ¿qué tal los municipios? Los municipios también tienen esta potestad, tienen la autonomía reconocida por diferentes fallos de la Corte Suprema y son los que pueden regular en materia de salud a nivel local. En Viedma, en San Antonio lo lograron. Tuvimos diferentes avances, por ejemplo, San Vicente, Hurlingham, con cultivos comunitarios y demás, pero lo más importante fue esta ordenanza de San Antonio Este y Viedma porque creó un registro de personas, y esto lo dice muy explícitamente y muy claro en la propia ordenanza, a pesar de lo que dice la ley de drogas, nosotros estamos ante una cuestión del derecho a la salud y las personas merecen una respuesta. ¿Qué mejor que el municipio que conoce los problemas de los vecinos para poder brindar esa respuesta, creando un registro para que las personas que tuviesen y pudiesen demostrar que tienen patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis, presenten toda la información médica y se les iba a brindar la autorización para poder cultivar cannabis sin tener ningún problema. Perfecto. Eh, pero, por ejemplo, en ordenanzas que se estuvieron trabajando en distintos municipios, cuando iban a arreglar o a firmar o a convenir esta ordenanza, se terminaba sacando el autocultivo nuevamente y solamente aprobaban el cultivo comunitario. El tema es que yo no me conformo con un cultivo comunitario y te voy a explicar por qué. El aceite que toma Alejo es de una planta que yo mantengo hace 3 años, esqueje tras esquejes tras esquejes. Él aparte consume 5 plantas distintas. Yo creo que no hay nadie mejor que yo para hacerle el aceite a mi hijo. No necesito de que alguien cultive para mí. Si yo puedo hacerlo yo sola. Y algo que yo siempre pienso es que hoy en día yo me amparo atrás del derecho a la salud de mi hijo, ¿no? Si a mí me llegan a allanar mi casa, yo puedo decir, y creo que es válido, que el aceite, que las plantas estas las tengo para hacerle el aceite a mi hijo. Y como el Estado no me puede garantizar esta medicina para mi hijo, entonces nadie me lo puede garantizar, lo hago yo. Creo que la ley en ese sentido me tiene que amparar. Si llega a existir un cultivo comunitario, que alguien cultive, y yo quiero seguir teniendo el aceite, porque yo creo que nadie va a ser mejor con todo el amor que le pongo a esa planta, con todo el amor que le pongo cuando preparo el aceite. Si a mí me llegan a allanar y cambia en mi municipio, que en mi municipio la verdad que está todo estancado, yo soy de La Plata y ni siquiera entrego a discusión la ordenanza, si a mí me llegan a allanar, yo no me puedo amparar más en el derecho a la salud y decir que es la única forma que yo tengo de conseguir el aceite, porque ahora me pusieron clubes canábicos o me pusieron un cultivo comunitario. Entonces, lo que yo digo es que a mí el cultivo comunitario no me sirve. Yo necesito algo que avale que yo estoy cultivando para mi hijo y que me dejen hacerlo. ¿Cómo se soluciona esto en esos casos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pensás vos que podríamos hacer para que esto no sea así? Bien, lo primero que siempre hacemos y decimos es apoyar la causa del autocultivo, porque es la respuesta a esta situación que marcás. Es muy necesario visibilizar cuál es la situación de todas las personas que necesitan cultivar y no pueden hacerlo, que son excluidas de la ley nacional, e inclusive tener en cuenta esto, lo que vos decís, muchas personas que cultivan cannabis hace mucho tiempo para sí mismas porque tienen alguna patología o para algún familiar, son los que realmente conocen y tienen la técnica y la experiencia de cuál es la variedad que les sirve a cada persona. Y ese conocimiento no se puede dejar de lado así nomás, porque si vos extraes la potestad de cada persona de poder cultivar, estás dejando en manos de terceros que no conocen cuál es la variedad, por ejemplo, la cepa que le hace bien a una persona, y estás perdiendo tiempo. Entonces, en ese sentido sí creo que es muy importante tener en cuenta la cuestión del autocultivo, que las personas puedan cultivar si tienen esta posibilidad, y si quieren crear cultivos comunitarios donde cada persona, porque es esta cuestión, no obligar a las personas a cultivar si no quieren, pero no Claro. quitarle esta potestad a las personas que no pueden, que quieren cultivar y no pueden, de dejar de hacerlo. Entonces, esto sí me parece muy importante, que el autocultivo tiene que estar sí o sí.
Si quieren crear un cultivo comunitario para investigación, también. Si quieren brindar aceite para otras personas, también. Pero en lo que no le quiten esta cuestión de poder cultivar a las personas que lo vienen haciendo hace un montón de tiempo, ya sea para uso medicinal como que no, o hay personas que cultivan y quizás otorgan a otras personas, pero igualmente, tener en cuenta de que, y también es el reconocimiento del riesgo el riesgo que están corriendo estas personas que están cultivando, porque nadie va a, entendiéndolo de esta forma, nadie sale a cometer delitos porque sí. Y si una persona se pone a cultivar porque de verdad lo necesita, porque tiene un familiar que de verdad lo necesita, entendiendo que está cometiendo un delito, lo hace por un fin mucho más grande y mucho más importante que es cuidar la salud de una persona. Y también es esta cuestión, entender de que estamos hablando del derecho a la salud de las personas y que cada persona entiende qué es lo que hace bien y qué es lo que le hace bien a sí misma y cuál es la necesidad que tiene en un momento determinado. Y quitarle esta potestad me parece bastante perjudicial para cualquier persona. Entonces, también es verdad que es necesario tener conocimiento de cuáles son los riesgos que se corren cuando una persona realiza el autocultivo, obviamente. Y esto es en base también a la información que se necesita para cada persona. Las personas con la información necesaria y completa saben qué camino tomar y cuáles son los riesgos que quieren que llevar. O sea, yo no le puedo decir a una persona no cultives afuera en tu patio. Si querés hacerlo, pero sabés cuáles son los riesgos de que ante cualquier eventualidad, como por ejemplo pelearte con un vecino, él tiene mayor, por ejemplo, mayor ventaja de hacerte una denuncia porque estás cultivando y las de perderlo tiene uno mismo. Si querés cultivar y no querés correr ese riesgo, o porque sabes que no te van a entender, por ejemplo, tus vecinos, cultiva adentro. Son cuestiones así en las que, por ejemplo, eventualmente si una persona es allanada, siempre es bueno contar con toda la información, por ejemplo, en el caso de uso terapéutico, de toda la información y la historia clínica e informes médicos necesarios para poder presentarlos ante el juez o el fiscal, eventualmente si tiene que hacerlo. Porque todas estas cuestiones sirven. Hay que entender de que, por ejemplo, como decíamos antes, la ley de drogas no diferencia el uso. Entonces, una persona que es allanada porque tiene 2, 5, 10 plantas va a ser allanada igualmente. No importa qué es lo que llegue a decir, sino eventualmente lo va a tener que decir ante el juez o el fiscal que sea el que está llevando a cabo la investigación. Esto es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, el tema de las ordenanzas, cuando salió, cuando fueron las ordenanzas eran muy pequeñitas al principio. Era Ujú. declarar interés en el municipio sobre el uso y la investigación del cannabis para diferentes patologías, pero fue avanzando y es una discusión que se va a seguir sosteniendo y va a seguir avanzando para mí. También antes de la pandemia nosotros tuvimos un gobierno que cuando asumió dijo de que era necesario reglamentar y cambiar la reglamentación de la ley. Obviamente, sí, nos cayó una pandemia en el medio, pero esta discusión no se tiene que detener. No es que después cuando volvamos de la pandemia y podamos salir de otra situación, no se va a tratar. Es una cuestión de que, en conjunto, como decíamos antes, es una cuestión del uso medicinal y, por el otro lado, las dos caras de la misma moneda. La cuestión de la regulación del cannabis, porque una va a servir a la otra. Cualquier beneficio que pueda obtener el uso y la investigación del cannabis con fines medicinales terapéuticos va a servir también en la regulación del cannabis. Y esto me parece muy importante porque el reconocimiento de derechos no es solamente para una sola cosa. Si nosotros reconocemos que hay que dejar de perseguir a los cultivadores y que hay que permitir que las personas puedan cultivar cannabis, por ejemplo, en su casa, también estamos reconociendo el derecho a las personas que puedan cultivar con fines terapéuticos, como se hace, por ejemplo, en Canadá. En Canadá tenés una legalización que permite, por ejemplo, y también en Uruguay, que permite cultivar a las personas cierta cantidad de plantas en su casa. Claro, y el tema también es la cierta cantidad de plantas, porque, o sea, con 4 plantas sabemos que no sirve, porque ya te dije, mi hijo toma 5 cepas distintas, de esas 5, cuando empezamos a cultivar, hay algunas que se quedan en el camino, se mueren, hay gente que tiene aparte de plantas regulares, así que también se le hacen machos y no sirven, entonces creemos que también el número de plantas es algo importante a definir. Que debería ser un número bastante grande, Sí, no porque tuviera 40 plantas en mi casa, sino porque capaz que entre plantines, entre semillas, entre plantas floradas, plantas en vegetación, sí puedo llegar a juntar 40 plantas y creo que es un número que está bien para mi hijo, ¿no? Que parece una exageración decir 40 plantas querés cultivar en tu casa o decir, no sé, tenía 3 kilos de flores de marihuana, wow, seguro que eran para venderla. Y no, porque nosotros que estamos en el tema y que sabemos que una planta en exterior nos puede dar 3 kilos de marihuana.
por ejemplo. No es mi caso porque yo tengo indoor y tengo plantas chiquititas y no me dan más de 30 gramos cada una. Pero bueno, era algo que también es importante en el momento de negociar toda esta ley, que de hecho, bueno, estamos en el CONICET junto a Procante, estamos Familias Sí. Cultivando y un montón de agrupaciones y profesionales, estamos trabajando en el CONICET para poder regular esta ley de la forma más conveniente para los usuarios, más que nada. Después, por otro lado, es importante también lo que decías vos, que cada uno puede no querer, no poder cultivar o no tener lugar o no tener las ganas de hacerlo, y también es importante que se regularice la venta del cannabis medicinal, para que el que quiera vaya y lo compre en la farmacia. No estoy en contra de la venta de cannabis para nada, pero creo que si no habilitan el autocultivo, entonces no pueden ni vender ni autorizar el cultivo de otra índole. Si nosotros que somos el último eslabón de la cadena, no podemos cultivar para nosotros mismos, para nuestra propia salud, creería que ningún laboratorio podría cultivar para vender. Por ejemplo, me parece que sería lo más lógico y que debería pasar en esta nueva regulación de la ley. Pero bueno, ¿querés explicar un poquito de lo que se trata la ley 27350, la de cannabis medicinal? Dale. Dale. Bueno, fue sancionada en el 2017, en marzo del 2017, lo que permitía, y que fue la gran crítica, que en su momento pensaba que se podía llegar a reglamentar el autocultivo, fue poner énfasis en la investigación médica y científica de la planta de cannabis para diferentes patologías. En este sentido, sí se establece un marco de regulación donde podían interactuar el CONICET, el INTA, también la red de laboratorios públicos de la Argentina, pero la cuestión fue que quedó ahí. También está la cuestión del no reconocimiento de diferentes informes a nivel internacional sobre los beneficios del uso de cannabis para diferentes patologías. Como que la ley se centró en realizar la investigación a nivel nacional, solamente reconociendo los posibles informes que se pudiesen realizar en el país. El año pasado nosotros, por ejemplo, tuvimos los resultados de el informe en el Garrahan. Y, y está bien, no hay que desmerecer ese informe, pero es una base, o sea, no se puede llegar solamente a un informe de la garra, sino que hay que seguir avanzando, y en este sentido también tampoco se puede dejar en banda a todas las personas que necesitan del autocultivo y de una regulación del autocultivo mientras se realizan investigaciones. Esto me parece también un punto importante porque las investigaciones de esta índole llevan tiempo, meses, años, Años. y muchas veces años. Ese tiempo es tiempo perdido para muchas personas que siguen siendo perseguidas por la ley penal. Uh -huh. Y el no reconocimiento de esta situación es dejar en la ilegalidad a muchas personas que de verdad están esperando una respuesta concreta del Estado en un tiempo determinado, porque estamos hablando de salud de las personas y las personas no pueden esperar. O sea, la salud no puede esperar, y cualquier persona, yo creo que en cualquier situación de estas, va a tratar de mejorar la salud de un paciente o de sí mismo o de un familiar lo antes posible. Uh -huh. Y muchas personas llegan al cannabis, y en este sentido, como la última barrera. Bueno, dejaron de probar todos los medicamentos que no les sirvieron y dicen, mira, alguien les comenta o les recomienda algún derivado del cannabis, generalmente el aceite, y la persona, bueno, como no tiene nada que perder, se presenta ante el cannabis y comienza a consumir, y muchas veces notan mejorías notables y muy importantes en la calidad de vida. Sí. Entonces, nada, la ley quedó ahí, la ley en su momento se festejó mucho, pero a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta de que esa ley no servía del todo. Y nada, estamos hoy en día tratando de... Luego también la reglamentación en septiembre del 2017, junto con esta resolución del Ministerio de Salud, que limitó totalmente. O sea, la reglamentación se basó más que nada en la cuestión de realizar los informes y las investigaciones. Y esta resolución del Ministerio de Salud lo que se hizo fue nada más limitar la inscripción al programa nacional que se crea con la ley para casos de epilepsia refractaria. La ley lo que establecía era un programa nacional donde cada persona podía inscribirse, y si te inscribías, en este caso con epilepsia refractaria solamente, podías obtener del exterior sin cargo el aceite. Como nosotros Perdón, conocemos del aceite. discúlpame que te digo, y en Sí, esa época, cuando salió la ley, la gente que tenía epilepsia refractaria podía conseguir el aceite por un claro, trámite de compasivo, de la uso marca. compasivo, y lo podía conseguir de una forma mucho más fácil que ahora con la ley,
que hacen todo un procedimiento que es mucho más lento. Conozco gente que tardó 6 meses en obtener de forma legal el aceite de cannabis. Imagínate 6 meses para una persona que tiene epilepsia refractaria, lo que Sí, significa, sí, sí. ¿no? Perdón, seguí hablando, que te interrumpí. No, no, está bien. No, pero está bien lo que decís porque es verdad, porque supuestamente venía a ser un avance esta ley y no permitió a las personas inscribirse que no tuviesen epilepsia refractaria y no se les garantizaba la gratuidad. ¿Qué pasó? Todas las personas que no eran contempladas por esta resolución del Ministerio de Salud podían seguir utilizando esta cuestión del procedimiento del ANMAT especializado para importar medicamentos que no son producidos en el país, pero también chocaban con la cuestión de las obras sociales. Las obras sociales, cuando uno pedía poder inscribirse en este procedimiento especial y poder importar, se negaban a costear todo lo que es la importación. Y en este sentido, una persona que estaba esperando poder importar el aceite tenía que presentar un amparo para que un juez le ordenara a la obra social que se hiciera cargo del coste. Y luego tenía que esperar un poco más. O sea, estamos sometiendo a una persona que de verdad necesita un derivado de la planta de cannabis a un procedimiento judicial totalmente innecesario porque una obra social no se quiere hacer cargo. Hoy en día la situación es esa. Las personas que se pueden inscribir al programa nacional que creó la ley 27350 son solamente personas que tienen epilepsia refractaria. El resto de las personas tiene que someterse al procedimiento del ARMAT y eventualmente si una obra social no se quiere hacer cargo, tiene que presentar un amparo. Por eso también es muy importante regular el autocultivo, porque todas esas personas, un montón de esas personas quizás no tienen esa posibilidad de inscribirse en el programa, tampoco muchas personas pueden ni siquiera eh, pelear contra una obra social. Y me parece muy importante no negarles ese acceso a la salud tan importante que se puede establecer desde la regulación del autocultivo. Sí, yo pienso más que nada, porque conozco un montón de madres que están en iguales condiciones que yo, pero económicamente condiciones peores, que no pueden pagar un abogado, que no pueden, por ejemplo, antes uno de los papás de una nena que conozco, que es de Jujuy, tenía que poner la plata primero para después que se la devuelva a la obra social, y la plata son $500, 600 más el Sí, envío y todo. Entonces creería que para una persona que tiene bajos recursos es una planta que la puede tener en el patio de su casa y puede hacer el aceite no solamente para su hijo con patología, sino para ellos mismos, para, no sé, para la diabetes, para la presión arterial, para más de 45 patologías que funciona. Y sería más negocio para el enfermo y menos de negocio para las farmacias y los laboratorios, que es lo que yo veo. Entonces, darle esta herramienta a una persona que tiene posibilidades económicas más bajas, sería súper importante, pero de esta forma encima estamos encareciendo todo y son trámites que a mí me puede resultar fácil porque tengo una hermana abogada, porque tengo una prima médica, porque soy una profesional de la salud, pero a alguien que no está empoderado como yo, que no tiene todo este conocimiento como tengo yo, cuesta muchísimo más. Entonces, también creo que esa es una de las partes que la ley retrasó en realidad, en vez de ser funcional a nosotros, la verdad es que es infuncional o afuncional, para decirlo de alguna forma. Pero bueno, te quería preguntar, en base a, bueno, que en realidad esta ley fue un impulso porque no queríamos sufrir allanamientos, porque la mayoría de los cultivadores, el miedo que tenemos no es a la sustancia desconocida, no es nada más ni nada menos que al allanamiento. Nos ha tocado a muchos de nuestros compañeros, por suerte a mí no me tocó, pero sí estuvieron investigándome la policía hace poco tiempo, nos han tocado pasar por allanamientos difíciles. En Darragueira, por ejemplo, a una señora le entraron a la casa, le rompieron todo, ella no estaba y estaban sus hijos, los desnudaron, los tiraron al piso, pasaron por un allanamiento violento y completamente innecesario. Le sacaron plata, le sacaron cosas que tenían y que no se las devolvieron. Entonces, lo que yo querría saber es cómo procedemos nosotros ante estos allanamientos. En primer lugar, si tienen o no orden de allanamiento, ¿no? Porque puede ser que no la tengan. ¿Cómo nosotros hacemos para defendernos ante esta situación de allanamiento? Antes, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Porque más allá de que yo piense, como te contaba hoy, que pienso que yo las cosas que hago no creo que estén mal,
que lo hago por mi hijo y creo que es por la salud y no estoy haciendo nada malo y que creo que si me allanan, la realidad es que después me van a tener que devolver todo lo que me sacaron porque no van a encontrar nada más malo que el cultivo para mi hijo. Pero si me allanan, yo tengo que vivir una situación traumática. Yo tengo un hijo con una parálisis cerebral, tengo una hija adolescente. Cuando entran de esta forma en tu casa, te rompen la puerta, te rompen todo, están tus hijos ahí en el medio. Hay nenes que tienen autismo, que tienen otras patologías que realmente sería muy traumático esta situación. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? Primero para prevenir eso, ¿sí? Para prevenir que vengan a tu casa y te allanen, si es que podemos hacer algo. Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer cuando ya vienen con una orden de allanamiento a tu casa? ¿De qué forma nosotros tenemos que accionar ante esa situación? Bien, para prevenir, que es más o menos lo que hablábamos en el vivo anterior, es tener un par de parámetros fijos de saber cómo comunicar, por ejemplo, y cuáles son los riesgos que queremos correr. Si una persona quiere cultivar en el patio, bueno, puede cultivar en el patio, está bien. Hay que tener en cuenta cuál es la relación, porque ya en el patio es otra cuestión, es cuál es la relación, por ejemplo, con los vecinos. Muchas veces las personas que resultan investigadas y allanadas cuentan con denuncias de personas muy cercanas, que son los propios vecinos, y muchas veces estas rispideces que hay entre los vecinos son por pavadas. Eh, sí, A veces hasta de la propia familia. Tenemos casos de parejas que se también. separaron y que la mujer le está denunciando al marido, al ex marido, que cultiva para su propio hijo. Por ejemplo, nos encontramos con estas cosas, que la misma familia, tenemos miedo hasta de eso, ¿entendés? Pero bueno, seguí. Sí, sí, sí. No, no, me parece muy importante. Es- son los riesgos que quiere lograr o llegar a cometer cada persona. Ujú. Si uno sabe que no va a tener ningún problema, con, por ejemplo, con los vecinos, puede llegar a tener ese cultivo en el exterior. Si no, generalmente lo que se recomienda, y también por una cuestión de cuidados y demás, y, por ejemplo con las personas, los cogolleros que son las que roban las plantas, cultivar en indoor. Eh, Trabajar en red me parece una de las cosas más importantes, no quedarse solo, ya hoy en día no es una opción quedarse solo cultivando sin relacionarse con otras personas, no solamente por la cuestión de la protección, sino por una cuestión de experiencias, de sentirse seguro, de saber conocer cada vez más, de poder compartir cuál es la situación. Hoy en día no son pocas personas las que cultivan, ya sea para uso adulto, responsable no medicinal y uso medicinal, sino que son cada vez más personas que entienden cuál es la relación entre una persona y la planta, más si es uso terapéutico, poder saber cuáles son los beneficios de la planta en la persona. Esto sí me parece muy importante. Y también por una cuestión de no sentirse sola en el momento de que una persona es allanada o puede llegar a ser allanada. Eh, Uno en este sentido muchas veces no va a poder saber determinar cuándo va a ser un allanamiento, pero puede llegar a saber en determinados momentos que está sucediendo algo. Esto me recuerda a una conocida que, nada, que veía, por ejemplo, policía que pasaba por la casa. Y en este sentido hay opciones, está bien, son opciones legales, como por ejemplo presentar un habeas corpus, para saber y poder determinar si hay alguna investigación abierta y por qué hay policía rondando en frente de mi casa. Esto es una posibilidad. Eh, Luego, más allá, es cuestión de visibilidad. Uno puede comunicar que cultiva sin problema, pero también tiene que asumir el riesgo de que quizás hay alguien que va a usar esa información en contra de uno. Esto me parece muy... porque personas vengativas y malas hay en todos lugares. Y más Sí. en una cuestión tan sensible y donde la propia persona que cultiva está en situación de desventaja, legalmente hablando, que con otras personas. Entonces, en este sentido, me parece muy importante. El trabajo en red me parece también, como decía antes, muy importante porque es el apoyo que tiene una persona para no estar en solitario y permite esto, el transcurso y que fluya la información, si es información de calidad, mucho mejor. Pero, por ejemplo, como decía antes, la forma legal para poder saber si hay una causa en contra de una persona es, por ejemplo, presentar un habeas corpus, que se le dice habeas corpus preventivo, que tiene esta información, tiene este fin de poder presentarse ante un juez, decirle cuál es la situación y el juez pueda requerir a todas las fuerzas de seguridad o poderes judiciales que les informe si hay una investigación en progreso respecto a una persona determinada.
Luego, respecto, y esto es lo más difícil de llevar adelante, en el momento del allanamiento, lo que siempre se repite y es muy importante es mantener la calma. Mantener la calma en una situación así es una de las cosas más difíciles seguramente porque es una situación muy traumática, pero hay que tratar de enfocarse en alguno de los puntos más importantes. No pueden entrar en tu casa si no tienen una orden de allanamiento. Esa orden de allanamiento tiene que estar firmada por un juez. Esa orden de allanamiento tiene que tener exactamente la dirección de la persona y el domicilio donde se quiera allanar, qué es lo que se está buscando, en el marco de qué causa se está buscando y el horario donde generalmente se establece un horario entre horas, pero si se realiza fuera de ese horario tiene que haber una expresión dentro de la orden de allanamiento que diga de forma explícita que se está realizando el allanamiento o que se habilita la hora y día para poder realizar ese allanamiento. Esos son puntos base. Cuando entran en tu casa en un allanamiento, generalmente hay que intentar evitar estar nervioso y darles, también es por esta cuestión de tratar de evitar que se genere algún tipo de discusión o algún tipo de tensión entre los oficiales que están realizando el allanamiento y las personas que están adentro, porque para no dar pie a nada, esto es muy importante. Y generalmente muchas veces cuestiones básicas como por ejemplo, si por en la orden de secuestro que surge de la requisa dentro del domicilio, poder firmar y poder expresar y que quede constancia en el acta que ellos realicen de que las plantas eran para uso terapéutico, por ejemplo. Eso sería de mucha ayuda y serviría un montón para eventualmente, para que quede plasmado en el acta en sí y eventualmente en el expediente judicial. Muchas veces después el resto, bueno, cuando pesan las plantas, por ejemplo, algo muy importante es esta cuestión de que no las pesen con la maceta, porque la planta, o sea, lo que generalmente sí, lo que generalmente sirve de la planta no es la maceta, sino que son las flores y lo que se puede extraer de ahí. Y Y nada, y si es posible, sí. no, una duda que siempre dicen, que me parece una pavada, porque es algo indispensable y aparte lo puedes tener también por la cocina, dicen que si tenemos que tratemos de no tener balanzas, porque eso indica como que está fraccionando. Yo necesito la balanza sí o sí, para saber cuántos gramos de flores voy a usar en tantos mililitros de aceite de coco. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Es así o es un mito? ¿Me tengo que deshacer de mi balanza? ¿O puedo demostrar tranquilamente que la necesito para hacer el aceite medicinal? Bueno, este es una de las ideas que rompe y entra en choque con lo que es la temática del uso medicinal, porque generalmente cuando se realizan las investigaciones por narcotráfico, lo que se buscaba era cuestiones que sirviesen para fraccionar la droga que supuestamente tenían los narcotraficantes. Porque ¿cuál es la idea que tienen estas investigaciones? Es un narco que tiene ladrillos y ladrillos de kilos de marihuana, que necesita una balanza para poder fraccionarlo en diferentes frascos o paquetitos para después ir y salir vendiendo. La cuestión de los usos medicinales rompe con esta idea porque es imposible que una mamá o una persona que realiza aceite con cannabis no tenga esas cuestiones. Además son cuestiones que tiene cualquier persona que, por ejemplo, que cocina. Una Claro. balanza de cocina, que es la que generalmente muchas veces toman como un punto en contrario para la persona que está siendo investigada, es un utensilio en la cocina bastante común muchas veces, o tijeras, o frascos. Cuando una persona hace aceite, lo que más tiene son frascos, porque necesita los frascos para poder tener el aceite, si no, no tiene sentido. Entonces, la cuestión del uso medicinal entra en choque con estas cuestiones que eran parámetros objetivos que tenía la justicia y la investigación en el marco de la investigación penal como, son indicativos de que esta persona comercializaba aceite. Cuando muchas veces hoy en día estas cuestiones las tienen las personas que realizan aceite y lo utilizan en sí mismas o en pacientes. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta también, por ejemplo, cada vez que entran en tu casa en un allanamiento, poder expresar que en realidad estabas haciendo un cultivo con uso terapéutico, en este caso en específico. Porque generalmente igual el prejuicio que tienen sobre las personas que no hacían un uso terapéutico lo siguen manteniendo. Pero si una persona, que muchas veces está esta cuestión de, no, bueno, pero le da más relevancia al uso terapéutico. Es que así funciona hoy en día, por ejemplo, la justicia. Si una persona puede demostrar de que hacía un uso terapéutico, le van a dar esta relevancia mayor a que si no hacía un uso terapéutico. ¿Esto significa que está bien? No, no significa que está bien, está mal. Mm. Pero es verdad que las personas que pueden demostrar que hacían un uso terapéutico
tengan esas herramientas para poder hacerlo. Si una persona tiene las historias clínicas, las puede presentar en el marco de un expediente, que lo haga. No por hacerlo va a ser una traidora o un traidor a la causa. Porque, nada, es esta cuestión. Cada uno hace un uso diferente del cannabis y hay que respetar el uso que hace cada uno. Es verdad que hoy en día hay que cambiar esta cuestión y se necesita bastante experiencia y bastante capacitación en el tema de drogas, de que no toda persona que cultiva cannabis es un narcotraficante, no toda persona que consume drogas es un adicto, y nada, y también respetar situaciones en las cuales las personas usan cannabis con fines terapéuticos. Eso me parece muy importante. En el marco del allanamiento, por ejemplo, lo que hacen muchas personas, pero y esto es una cuestión organizativa de cada persona, es eh, cada uno tiene las plantas y las marca y las etiqueta según la variedad, para saber más o menos cuál es la variedad que tiene, según la planta o la cepa. Y esto también me parece muy importante poder llegar a presentarlo cuando se presenta toda la historia clínica de la persona que es el paciente, decir, mira, vos secuestraste todas estas plantas y estas estaban divididas en tal cepa que estaban delimitadas por una etiqueta. Esto debería funcionar como punto a favor para la persona porque le estás diciendo al juez o al fiscal, mira, vos secuestraste esta cantidad de plantas divididas en estas etiquetas que sirven para diferentes cepas dependiendo de la patología que tiene la persona. Y esto también me parece importante. Hace falta mucha información en el Poder Judicial respecto a esta temática que, como dije al principio, choca de una con todos los conceptos que tenía la justicia para poder investigar casos de narcotráfico. Claro, sí, nosotros, por ejemplo, lo que decías, tenemos en nuestras macetas una etiqueta donde dice que esta planta es tal cepa para uso medicinal de Alejo. Tenemos también guardadas las agendas. Bueno, yo tengo cuadernitos donde anotaba al principio, porque ya ahora me sé de memoria lo que toma, cuánto toma, lo roto yo, pero al principio cuando recién empezaba, que Sí. íbamos cambiando la dosis, anotábamos todo. Tengo un cuaderno donde está todo anotadito, cada cepa que usa Alejo, la dosis que usa, y eso sería una forma también de presentar ante el juez, cuando si yo llego a tener algún allanamiento, de mostrarle al juez que mi uso es, en este caso, medicinal, ¿no? Es más o menos lo que me estabas diciendo vos, ¿no? Sí, 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 porque es verdad, probatoriamente una persona que cultiva cannabis para consumo no medicinal, es verdad que quizás tiene menos prueba para presentar en el caso de que sea allanado y tenga un expediente penal. Pero una Ujú. persona que quizás hace un uso terapéutico medicinal, el respeto por la libertad tiene que ser el mismo, obviamente. Sucede así, muchas veces o generalmente no es así. Pero la persona que hace un uso terapéutico quizás tiene estas herramientas de más de papel, que muchas veces en el expediente sirve esto, presentar papelito y papelito y papelito, muchas veces crea en el juez la idea de, bueno, está bien, quizás de verdad hacía un uso terapéutico y quizás no vendía ni era un narco. Hemos visto hoy en día que en diferentes lugares una persona es catalogada narco por tener nada más dos plantas, así que es una batalla muy dura y es una batalla de que tenemos que seguir juntándonos para eventualmente poder replantear la ley, obviamente. Porque el problema principal es la ley de drogas, la 23737. Y por más leyes de uso medicinal, si tampoco garantizamos el autocultivo, estamos en la misma que nada. Entonces, por eso hoy hablaba de dos caras de la misma moneda. Creo que el proceso del uso terapéutico, la investigación y la posibilidad de regular el autocultivo tiene que ir de la mano necesariamente de la legalización y regulación del cannabis. Porque ahí estás abarcando las dos grandes ramas, que es el uso terapéutico, la investigación para todas las personas que lo necesitan y el respeto de la libertad también, por el otro lado, de las personas que quieren consumir cannabis sin tener ningún problema en una causa penal. Perfecto. Como siempre, eso es súper claro. O sea, no sé qué más preguntarte porque me explicás todo tan claro. Lo que te quería preguntar, si vos defendés a las personas que sufren allanamientos, si dentro de tu trabajo de abogado es una de estas partes, sacando tu trabajo estatal, y si te podemos ubicar en algún mail o en qué sitio te podemos ubicar si tenemos algún problema. Yo tengo restringido, por ejemplo, actuar como abogado particular. Yo Ujú. trabajando en el Poder Judicial, por ejemplo, yo podría sacar la matrícula de abogado, pero no podría actuar como abogado. O sea, es exactamente, tengo totalmente restringido. Yo por eso dedico mucho trabajo a lo que es Reset y toda la organización, porque
desde el lado informativo y desde la educación, por ejemplo, o poder dar, trabajar o brindar conferencias o en jornadas, me permito esta libertad de poder expresar ciertas cuestiones que creo que son necesarias hoy en día. Por ejemplo, si me han consultado personas muchas veces por diferentes casos que han tenido, y si bien yo les puedo brindar la información necesaria básica que puede tener cualquier persona que yo entiendo cuál es la situación de una persona que necesita información sobre el proceso judicial, que muchas veces es desconocido por todas, pero nada, brindar datos, por ejemplo, básicos, como puede ser, por ejemplo, saber que si una persona es allanada y no puede aportar un abogado particular, va a tener un defensor del Estado. Y cuestiones básicas, el otro día, por ejemplo, me preguntó una persona en provincia de Buenos Aires que tuvo un problema y lo que yo le pude, situación de que yo no puedo asesorar a personas, trabajo en el proceso, en el Poder Judicial, tengo un conocimiento del proceso penal obviamente, pero por ejemplo le acerqué la lista de defensores oficiales que actúan en su jurisdicción. Ajá. Esto me parece, por ejemplo, lo más básico y lo más lógico para una persona, porque muchas veces una persona ante un proceso judicial se siente como en la nada, que está perdido y esa incertidumbre sirve y muchas veces juega en contra. Entonces, por eso también le dedico mucho trabajo a lo que es Reset, porque me parece como un medio muy importante para poder acercar a las personas a diferentes puntos de vista, información clara y concisa. También por eso me gusta el tema de tratar de explicar y bajar todo a lo más claro posible y conciso para que las personas puedan entenderlo, para que se lleven a algo. Y muchas veces sin información tenemos miedo, pero con información quizás tenemos un poco menos de miedo y estamos informados. Y eso me parece muy valioso. Yo tengo una frase que digo, para mí la información es poder, es el empoderamiento, estar informado, es ir a enfrentarte a las cosas de otra forma. No es lo mismo no tener ningún conocimiento sobre esto que estamos hablando a tener todo el conocimiento que tenés vos o que tengo yo en base a lo que es el cultivo y todo lo demás. Para mí la información es poder y nosotros cuando nos informamos nos empoderamos al respecto para que no vengan y nos pasen por encima con todas estas cosas legales que son importantes saberlas y que realmente no todos las sabemos. Así que nada, te agradezco de vuelta, ya se nos termina la charla, te mando un beso enorme, ahora tenemos otro vivo, que son una pareja de Pigüé que también fueron Sí, allanados de Pidu, forma violenta y que estuvieron, sí, y estuvieron detenidos, él estuvo detenido y todo, así que vamos a terminar acá y los vamos a dejar a ellos. Te mando un beso genial. grande, gracias de vuelta por todo. Igualmente, un gusto como siempre.